Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Aquí estoy y aquí me quedo. Hoy vamos a hablar de la gente. Bueno, para este podcast tenemos, además de Candelaria, que es la figura articuladora, a una invitada muy especial, Aurora Vergara, mi amiga, ministra de Educación. Es una figura realmente subyugante y quiero compartir con ella este podcast, que yo odio que le pongan a todo nombre gringo, ¿no? No sé por qué, tienen que buscar una traducción que va a ser sobre la gente. ¿Cuál ha sido la importancia de la gente, no como concepto, como gente, en mi carrera pública, en el desarrollo de mis propuestas políticas, los programas del gobierno? Así es que, Cande, estamos en tus manos. Muchas gracias, abuelo, otra vez por este espacio y Aurora también. Es un honor para nosotros tener esta súper invitada. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar sobre la educación, sobre las mamás, sobre los libros, pero sobre todo, que creo que es lo que nos reúne aquí ahora, especialmente a ustedes dos, como dijo mi abuelo, vamos a hablar sobre la gente. Creo que ya hemos oído mucho sobre ti, vamos a seguir escuchando también, pero empecemos por Aurora. Cuéntanos. ¿Cuál ha sido tu historia? Cuéntanos de Ismina, dónde naciste, cómo fue crecer y volver después, no solo con un título de doctorado, sino con premios, con un título de ministra. Cuéntanos un poquito de ti. Les agradezco la invitación para conversar y es un honor hacer parte de este proceso tan importante para el país, hacer memoria de todo su trabajo y de la influencia en garantizar, por ejemplo, que la educación se vaya materializando como un derecho fundamental. Yo crecí en el departamento del Chocó, nací como hija de una mujer migrante en Cali y la vida en el departamento del Chocó estuvo siempre atravesada por un mandato en el departamento y es educarse. Luego decidí orientarme por la vida como socióloga. Eri se fue configurando ese deseo y también esa ruta para entender lo que significa la gente para un país, para entender el rol que tienen, el poder de su voz. Crecer en el departamento del Chocó ilustra o ha impactado toda mi vida profesional, porque tomé la decisión de formarme como socióloga para entender de manera específica la pobreza, la desigualdad, la inequidad y la injusticia. Entender cómo un departamento con gente tan trabajadora no lograba superar sus condiciones de vida y cómo encontrar soluciones para narrar esa historia. Hacerme socióloga en la Universidad del Valle significó también empezar a encontrar redes urbanas para configurar esa trayectoria profesional y luego terminar por múltiples oportunidades en Estados Unidos perfeccionando esa formación como socióloga con una maestría y un doctorado. De manera muy sorprendente, toda esa trayectoria llegó a que en ese momento de la historia del país tuviera la responsabilidad de ser ministra de Educación y en ese caso la primera mujer afrodescendiente como ministra de Educación, que es una gran responsabilidad. Y algo que terminó influyendo demasiado en las decisiones de política pública tiene que ver con el poder que tienen las personas, el poder que tiene la gente para movilizarse e incidir en la vida pública. De acuerdo. Y por lo que me cuentas, desde pequeña siempre estuviste muy metida en libros, en bibliotecas, y hace poco fundaste una biblioteca en Ismina con tu mamá. Así es. Esa es una historia que no sabía que usted conocía. En efecto, sí. Y la creación de esa biblioteca es la materialización de más de 20 años de un proyecto de vida familiar. Yo recuerdo mucho leer un texto del New York Times que decía que en un país como el nuestro, que una familia salga de pobreza extrema, le toma a esa familia más de 20 años, contando con que nada salga mal, con que nadie se muera, con que nadie se enferme, con que nadie deje de trabajar. Y esos 20 años de promedio de ese estudio publicado en el New York Times se refleja en nuestra familia. Hoy, mi mamá es una lideresa comunitaria que avanza con un proceso, con una fundación que se llama Pasos Firmes, muy similar al trabajo que tú haces con mujeres de proyección como voluntaria. Y allí construimos esa biblioteca como una oportunidad para que los niños y las niñas de nuestro barrio en Ismina tengan una oportunidad de vida diferente, porque eso también marcó mi vida.
En el caso de mi familia, yo recuerdo mucho a mi mamá hacer un esfuerzo inmenso por comprar los libros que venían en el periódico, o por comprar el periódico y luego armar los libros, como se hacía en ese momento. Esa biblioteca ahora permite que niños y niñas, adolescentes y jóvenes tengan un espacio para leer en las tardes, y como a ella le gusta cocinar tanto, también que puedan comer algo mientras van leyendo y explorando ese mundo de los libros. Qué bonito. Felicitaciones. Qué lindo que puedas entregarle eso también como regalo al lugar donde creciste. Digamos, el caso tuyo es un poco el papel que yo quisiera que desempeñara la educación, que debe ser un canal de movilidad social. Lamentablemente los últimos datos están mostrando que esa movilidad social, hablo para América Latina, se ha estancado. Antes una persona podía aspirar estudiando 2 grados más o 1 grado más que los padres a quedar colocada en un nivel laboral superior al de los padres. Hoy día los jóvenes están estudiando 2 o 3 veces más que los padres para quedar en el mismo nivel en que estaban, y me preocupa porque yo creo que la paz en un país depende de que la gente vea que tienen la posibilidad de subir, de moverse, de progresar. Eh, y obviamente en un país tan conflictivizado como Colombia, se corre el riesgo de la gente termine victimizándose y no colocándose, como puede ser el caso tuyo, como un ejemplo de cómo se puede superar. Pero yo creo que esos conceptos un poco abstractos, pues nos alejan de la gente como tal. Es decir, yo no hablo del pueblo, yo hablo de la gente de carne y hueso, la gente con sus necesidades. Y lo que ha sido mi preocupación a lo largo de la política es eso, eh, tratar de explorar, de reflejar, de reconocer y de representar hasta cierto punto las necesidades ya muy concretas de la gente. A mí me gusta contar una anécdota que me pasó en Popayán, que llegué, digamos, a inaugurar unas obras después del terremoto, y apenas bajamos en el aeropuerto, yo oí una vocecita que gritaba, presidente, presidente. Yo, esta cosa tan rara. Luego fuimos a inaugurar una iglesia, a reinaugurar la reconstrucción de una iglesia, y la gente gritaba. Yo oía la vocecita que decía, presidente, presidente, una vocecita chiquita. Yo le dije al decano, ¿yo estoy loco o estoy oyendo una niñita que me está llamando? Me dijo, no, efectivamente allí está. Y entonces la trajeron y le dije, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Lucerito. Y tenía 12 años. Y le dije, ¿qué quiere Lucerito? Me dijo, yo quiero una bicicleta. Estamos en plena Semana Santa. Le dije, ¿y para qué una bicicleta? Dijo, es que el colegio me queda a 3 kilómetros. Y yo llego muy cansada, porque me toca caminar 1 hora y otra hora de regreso. Entonces le dije al decano, le dije, por favor, consígame una bicicleta. Perfecto. Ese día en la procesión, cuando estaba en el balcón, llega la vocecita atrás, presidente, presidente. Dijo, uy, Lucerito me trajo a todas sus amigas. Aquí esto sí va a ser el desastre. 20 bicicletas. Yo le dije, que venga Lucerito. Entonces, el coronel había conseguido la bicicleta en Cali porque estaba cerrado, esto era Popayán, 7 de la noche. Entonces le dije, ¿qué quiere Lucerito? Me dijo, con canastica. Le dije, ¿pero por qué con canastica? Es que yo le traigo las compras a mi abuelita, y si no tengo canastica, ¿en qué traigo las compras? Entonces yo le dije al coronel, con canastica, y dijo, ay, ya conseguidas. Al día siguiente llegó ella con la abuelita, y llegó y le entregamos su bicicleta, etcétera, y salió con la abuelita corriendo detrás, y luego cada vez que yo volvía a Popayán, estaba el gobernador, el alcalde, el obispo y Lucerito con la bicicleta. Ahora, yo yo confirmé que las necesidades de la gente son su tragedia, ¿no? Yo llevaba en la presidencia una agenda que se llamaba la agenda de la gente, donde estaban las cosas más pequeñas, el que me ha pedido unas muletas en Pasto, la señora que ha pedido un remedio para el Alzheimer, para el papá, es decir, porque yo creo que
para recuperar en este país, digamos, la sensibilidad de las emociones positivas de las cuales están hablando, necesitamos empezar por las necesidades concretas de la gente. Y me preocupa, y ya aquí hago un planteamiento, Aurora, que la excesiva lucha contra la discriminación está creando una especie de compartimentos estancos que nos impiden ver que detrás de el problema de las madres cabezas de familia afro, el problema de los indígenas, detrás del problema de la violencia de la mujer, siempre hay un común denominador que es la situación de pobreza monetaria. Entonces, no hay que abandonar la lucha antidiscriminación, eso está bien, pero hay que hacer la lucha de inclusión. Y creo que una de las cosas que más ayuda a incluir en una sociedad es la educación. Yo quiero saber, volviendo al tema de la educación, tú siempre has tenido como una afinidad por la pedagogía. Tu mamá era profesora, siempre también has sido súper estudioso, has dado clases a lo largo de tu vida. Entonces, ¿cómo fue tu relación con la pedagogía y en qué punto la ataste como con el servicio? Y también en qué momento esa necesidad de ayudar a las personas te llevó a tomar la decisión de lo que me va a llevar a ayudar a la gente es ser presidente. No, yo no tuve un dilema tan profundo como el de Aurora. Yo quería ser médico hasta que vi que mi hermano operaba un sapo anestesiado y dije, no, esto no es lo mío, definitivamente. Y descubrí que lo que me gustaba era la gente, estar con la gente. Toda la gente del Chocó, que es una gente adorada. Yo creo que vivo enamorado de la gente del Chocó. Uno llega al Chocó en cualquier circunstancia. La alegría que siente uno en el Chocó, eso no lo siente en ninguna parte del país. La gente alegre, la gente feliz. Tienen muchas dificultades, por supuesto. Han estado muy mal gobernados también, es cierto. Pero es una gente que vive con la naturaleza, que vive con el folclore, que vive con la música. Y yo creo que lo que tenemos es que pensar en temas elementales como los maestros, como darle salud. Entonces establecimos el CISBEN, la red de solidaridad social. Yo diría que por eso se llamaba el gobierno de la gente, porque nuevamente el concepto de gente está ahí. ¿Y cómo surgió la idea de nombrarlo así, el gobierno de la gente? Mira, eso viene desde que armé el proyecto político, era un proyecto, yo fui el último presidente liberal, con sello liberal, digamos, pero el partido ha tenido dos tendencias. Una tendencia, digamos, como conservadora, podríamos decir, sin ofender, y una tendencia progresista, y esta tendencia progresista se llamó el poder popular, que era simple y sencillamente representar los intereses de la gente. Entonces, yo empecé aquí en Bogotá quemando recibos, representando a los de las motos, los payasos de Bosa, es decir, era una especie de sancocho como los que hace tu mamá, ¿no? Que era el poder popular. Y me acuerdo que mi hermano Daniel, que ha sido mi gran detractor, pues, me decía, pero entonces si usted tiene un tipo de San Andresito, que después actúa de payaso en una fiesta el sábado, y que además es vendedora ambulante en las ferias, usted está contándolo como que vota 3 veces y no es sino un solo voto. Entonces le dije, no, porque esos tienen familia, y traen a las familias. Y así fui armando un movimiento del poder popular que llegó y se cristalizó en que se llamaba así, el gobierno de la gente, el salto social se llamaba. Creo que después de este gobierno ha sido como el gobierno más social que ha tenido el país, porque este país tiene resistencia al cambio, Aurora, ya la debes haber sentido. Es decir, la gente se resiste a los cambios, sobre todo a estos cambios que son tan importantes para que la gente entienda que la paz no es un tema del silencio de los fusiles, sino la paz hay que sembrarla, como una matica, hay que sembrarla con educación, hay que sembrarla con apoyo a la gente, ¿no? Me llama mucho la atención el tema de conectar con la gente como personalmente a través de la cultura, digamos, como tú dices, al estilo Gaitán. Entonces cuéntanos sobre todo en momentos, por ejemplo, de campaña o de ir a las regiones a estar directamente con las personas, ¿cómo eran esas experiencias? No, yo digamos, establecí la norma de que
todos los viernes, vivir en Bogotá es asfixiante, no sé si te ha pasado o no, pero todos los viernes salía a provincia y me quedaba en la provincia a dormir. A la gente le gusta que uno se quede en su sitio, que comparta. Y simple y sencillamente, todavía hoy, ya desde expresidente, yo dejo una tarde todas las semanas para recibir a la gente. Me encanta saber qué hace, cuáles son sus necesidades. Puede que no les pueda ayudar como antes, obviamente, pero saber qué vive la gente, cuáles son sus, por ejemplo, cuando la pandemia, me encantaba saber cómo habían manejado la pandemia, qué habían hecho, a qué dedicaban su tiempo. A mí eso, claro, a veces tiene uno sus sorpresas, como el otro día que una jovencita como tú me pidió una foto en un restaurante y yo pensé que le estaba llegando otra vez a la juventud. Y a la salida me dijo, mi abuelita no me lo va a creer. Dije, no, pues ya no llegué, pues. Y de esos lugares que visitaba los viernes por la tarde, ¿cuál recuerda con especial cariño? Mira, yo la verdad es que me sé varios himnos. No voy a decir que es el de Chocó, pero lo puedo tararear. El de Antioquia, por ejemplo, el del Valle, que eso le tocaba cantarlo uno mucho más. Me sé las comidas de cada sitio. El borojó, por ejemplo, en el caso de usted, la sardina rabicolorada, un aguardiente que es violento, que no sé si todavía existe o no. Que sí, Platino. el aguardiente platino que Y el biche utilizan. también. El biche, bueno, el biche sí ya es más de tu época. No soy un buen orador, pero le mezclaba a la gente, pues, cosas que nos aproximaran, pues, de que yo tenía conocimiento de... Como que no eres un buen orador. No, a mí me tocó Horacio Serpa, Llegaste a la presidencia. era el telonero y Horacio se comía viva la multitud, y ya cuando yo hablaba los dormía, Horacio los despertaba, yo los dormía. Ahora se lo quería mucho también en el Chocó. ¿Cómo fue tu experiencia allá en Estados Unidos, siendo colombiana? Fue una experiencia muy especial porque terminé como socióloga, yo empaté el cierre como socióloga en la Universidad del Valle con el programa de formación doctoral en Estados Unidos, porque hay una opción de estudiar que se llama MA-PhD, es como maestría y doctorado simultáneamente. Entonces se presenta el doctorado y si por alguna razón se quiere optar por la maestría, se obtiene la maestría. Y yo llegué a Estados Unidos primero con la fuerza de quien sabe que es la oportunidad que tiene para transformar su vida. Y en ese momento, ¿Dónde era? en Massachusetts, en Amherst, en la Universidad de Massachusetts. Yo fui becaria de un programa de Estados Unidos, que es del Departamento de Estado, que se llama Martin Luther King, para estudiar inglés. Y recuerdo la fuerza con la que estudié el programa por la siguiente razón. Mi familia es una familia muy trabajadora. Se menciona el departamento del Chocó con ese ímpetu que tiene la gente de salir adelante. Entonces, cuando yo llegué a la Universidad del Valle, primero estábamos en unas situaciones financieras muy fuertes. Llegar a Estados Unidos es como esta es mi oportunidad de ayudar a mi mamá a que cambie su vida y a que cambie mi familia su vida. Los primeros días fueron muy importantes porque fue pasar de estudiar inglés en el Colombo Americano a un estado en donde los acentos y la cantidad de estudiantes parece que estuvieran hablando diferentes idiomas. Y yo recuerdo esa primera semana sin dormir, porque fue, primero, yo no voy a perder esa oportunidad. Segundo, que es este mundo tan maravilloso, todo organizado, limpio, todo perfectamente estructurado. Una biblioteca de más de 27 pisos. Se llama la biblioteca W.E.B. Du Bois. Y fue primero mi gusto por los libros y descubrir una biblioteca tan grande como cuándo logro yo leerme todo lo que hay en esta biblioteca sin parar. Y dos, cómo le garantizo que retorno en mejores condiciones. En ese momento yo tenía un sueño muy recurrente. De hecho, esta historia no la he contado nunca porque me sucedió esta semana. Como mi mamá trabajaba tan duro, mi aspiración es yo tengo que trabajar mucho más que ella para que pueda descansar. De hecho, en ese momento tenía la imagen de ella sentada en un balcón tranquila. Era como la idea de si logro
trabajar lo suficiente y que ella tenga una vida que no tenga que angustiarse, porque pasó por trasnochar, amanecer, perder las huellas completamente, trabajando en diferentes fogones y cocinas. Y de hecho esta semana, tomé una fotografía para que cuando escriba mi libro registrarlo. Esa imagen que tenía hace 10 años, la logré configurar. Ella sentada, tranquila, en un balcón, leyendo, como la materialización de tantos años y tantas generaciones trabajando para cambiar esas condiciones de vida. Entonces, eso fue Estados Unidos en su primer momento. Entonces, fue un mundo de descubrimiento, también de configurar una idea con la que estoy trabajando ahora. Y es que la educación debe restaurar la dignidad de la gente. Porque en ese contexto fue que aprendí el cuidado con el que se puede abordar una conversación sobre racismo, discriminación e inclusión. Ese primer momento luego se potenció cuando volví a Estados Unidos, ya graduada como doctora en sociología, a hacer un postdoctorado en Harvard. Y eso fue una historia completamente diferente, porque ya no era... Eres más preparada que un cumis. Eso dicen. Eso dicen. Y fue una experiencia maravillosa que estuvo marcada ya por un momento de comprensión de lo que significa formarse como doctora. Recuerdo cuando yo sustenté mi tesis de doctorado. Todo lo que decían alrededor es como ella no lo entiende. O sea, la expresión que decía todo el mundo, ella no entiende lo que le está pasando. Porque, claro, imagínese una mujer chocuana, de orígenes muy humildes, lograr lo que en el mundo es casi el 1% de la población. Y yo me gradué con un doctorado a los 25 años. Entonces, eso ayudó a tener ahora la firmeza con la que abordo con el Ministerio de Educación Nacional, que uno, se restaure la dignidad de la gente, pero por el otro lado, que tengamos la mayor cantidad de oportunidades de formación posible para todos los No jóvenes. es vincular educación de cultura. En mi gobierno se creó el Ministerio de Cultura porque era el Ministerio de la Paz. Yo creo que nuestra tragedia no puede seguir siendo que nos estemos matando porque somos diferentes. Cuando tener diferencias puede ser un motivo para tener una sociedad rica, diversa. Tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias y para nuestras diferencias. Me parece que también aquí la discriminación puede haber jugado un papel como de división de la sociedad, ¿no? Yo creo que de las cosas que me siento más satisfecho es de haber logrado sacar adelante el Ministerio de Cultura, porque la gente comenzó a reconocerse. Si no nos reconocemos entre nosotros, pues no podemos salir adelante. Oye, pero hablando de temas, nosotros tenemos algo que nos une y nos separa de Cande. Y es que me dicen que tú eres muy organizada para tu vida personal y que te fascina escribir en los vidrios. ¿Tus agendas? Él es obsesionado con las agendas. Yo también. Los horarios. Yo hago agendas de todo el día. Y ellos ya me toman el Nos pelo. vamos de vacaciones a descansar, a relajarnos y él empieza. A las 5 de la mañana nos despertamos, de 5 a 6 tal cosa, a las 10 acostados. 5 minutos más en la playa, esa soy yo. Tú también llevas, fíjate, no soy el único loco. Esa es la clave para el éxito. Esa es la clave para el éxito. En efecto, sí, y lo hago, y los vídeos de mi casa hacen parte de la proyección. Y de hecho yo los tengo organizados por años. Y es un tema familiar también, por lo que veo. Y no los borras. Y no los borro, a no ser que yo los haya pasado a un tipo de formato que ya sé que lo tengo debidamente protegido. De hecho, recuerdo muchísimo, antes de ingresar al gobierno nacional, que en uno de los vídeos de la biblioteca tenía la proyección hasta el momento de yo cumplir 40 años, en el 2027. Y llega mi sobrina más pequeña y dice, tía, ¿tú tienes problemas con las matemáticas? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué tienes tantos números allí? ¿Estás practicando algo? Y empezamos a hablar de la importancia de planear la vida a largo plazo y de tener muy claras las metas y los propósitos. Y ahora es una conversación con ella, que es una niña de 9 años. Ahorita que hablas de tus sobrinas, me acordé de algo que mencionabas ahorita que me llama mucho la atención, que es el tema del cuidado, que justo se está hablando mucho hoy en día, por ejemplo, con las corrientes feministas, y que creo que tiene mucho que ver con la gente, con la educación y la cultura, y me parece clave, que es como la ternura y el cuidado y el amor y todo este rol
digamos, como maternal que tiene el cuidado en la educación y quiero saber cómo vives eso. ¿Sientes que es algo que viene, no sé, de tu mamá, que lo experimentas con tus sobrinos? Definitivamente es una pregunta súper linda y muchas gracias por proponerla, porque durante 2 años trabajando para el gobierno del cambio, siempre tuve una premisa y es primero el cuidado en el tiempo. Yo sé con anticipación todo lo que va a ocurrir y con el equipo siempre, si está en agenda, lo hacemos y si no está en agenda, ¿por qué razón no lo consideraron con anticipación? Entonces el cuidado por el tiempo. El cuidado. Pareces mucho a alguien que conozco. O le rinde o no el tiempo. Rinde el tiempo y se cumplen las metas. Pero no hay nada que torture más a una persona que es organizada para el trabajo que le desarmen la agenda. Por supuesto que sí. Entonces quisiera terminar esta idea del cuidado, porque es el cuidado por el tiempo y el cuidado por la gente. En todo el recorrido por el país, con esas historias muy inspiradoras. Y en educación, pues el cuidado es saber que la inversión que se hace para una generación, pues termina impactando los próximos años de formación en sus escuelas. Conocí madres con hijos impactados por balas perdidas, por ejemplo, que con esa misma fuerza llegaban a tomar decisiones luego como contratistas en el Ministerio de Educación. Entonces hay un logro que a mí me ha impactado mucho y es el financiamiento del Fondo de las Víctimas en Educación. Es un fondo de ley que surge en el marco del Acuerdo de Paz. Y cuando yo tenía la responsabilidad de ser viceministra, le pedí al equipo que encontráramos la manera de fortalecer financieramente ese presupuesto para que más familias víctimas tuvieran oportunidades de formarse. Un día me llama la Corte a rendir cuentas sobre el cumplimiento de los avances en educación para superar el estado de cosas inconstitucionales. Yo veo el reporte y los bullet points, o las conclusiones, dicen hemos crecido el 700%. Entonces yo le devuelvo al equipo las notas, que verifique muy bien sus datos. Cuando me traen al equipo que ha venido trabajando por 1 año en ese ejercicio, y la persona que venía liderando el ejercicio era una mujer de nombre Claudia, una mujer chocuana, que su hijo fue impactado por 2 balas perdidas en el departamento del Chocó. Entonces yo la llamé a que me explicara muy bien cómo se había tomado esas decisiones y cómo habíamos llegado allí. Resulta que ella también era beneficiaria del Fondo de Víctimas de la Violencia. Estudió su carrera con ese fondo y ella dice que con cuidado, determinación, claridad de propósito, cumplió una orden y usted pidió que se incrementara el presupuesto. Y con el equipo de esa subdirección sumamos todo lo que encontramos y ahora nos dedicamos a llamar a cada joven víctima de la violencia y por eso logramos incrementar el presupuesto. Ese es de los logros que me impacta profundamente porque es el valor del cuidado. Es decir, quien decide prestar atención a lo que le importa a la gente y a lo que le cambia la vida a la gente. En este caso, una familia víctima de la violencia que sabe que esa oportunidad va a transformar a todos los demás beneficiarios. Y un poco lo que dice Aurora es que nosotros tenemos una sociedad que viene de una época muy difícil. Tenemos 10 millones de personas que todavía se pueden considerar víctimas, que viven en las ciudades, que no se han podido integrar, que no han tenido la forma de progresar. Es decir, esta sociedad entra rápidamente a pensar seriamente en el posconflicto, porque si no vamos a volver al conflicto. Yo le dedico la mitad de mi tiempo al tema de la paz, y el tema de la paz tiene muchísimo que ver con el tema de las víctimas. El desarraigo, de sacar a una persona de su sitio, de su parcela, de su hogar, llevarlo a vivir en un medio extraño, agresivo. Eso es un trauma para la sociedad. De hecho, Aurora escribió un libro sobre eso. Así es. Escribí un libro sobre la masacre de Bojayá. Está muy bien informada, Y escribí, una serie de libros y artículos sobre el tema de la masacre de Bojayá, porque ocurrió cuando yo iba a cumplir 15 años. Eso me marcó muchísimo. Y a partir de allí decidí primero entrevistar a madres sobrevivientes para entender cómo habían experimentado un hecho tan doloroso y cómo habían reconstruido su comunidad. Entonces, a partir de allí, decidí priorizar el concepto de destierro, desarraigo y desterritorialización.
más que el de desplazamiento forzado, para explicar cómo a estas familias se les reconfigura totalmente el territorio, el paisaje, la cosmovisión. Y luego hice lo mismo para el contexto de la escritura en inglés, porque en inglés se usa también la versión de español de desplazamiento forzado, pero el debate internacional dice que esa categoría sociológicamente es insuficiente. Entonces lo que hice fue traer del francés la versión de la palabra de destierro y luego incluirla en inglés. Y entonces el libro de Bojayá lo que propone es ese marco analítico que permita generar políticas públicas más coherente con esa categoría. Entonces la categoría de desplazamiento forzado deriva en políticas públicas de subsidios. La categoría de destierro deriva en políticas públicas de reparación, que es lo que tenemos ahora en el contexto colombiano. ¿Has sido allá? He regresado. De hecho, hace un mes aproximadamente estuvimos en el territorio de Bojayá con el presidente de la República y allí anunciamos avances importantes en infraestructura, entrega de libros con la donación de varias entidades privadas. Llevamos más de 4.500 libros para la comunidad. Y pues el trabajo con Bojayá ha sido fundamental para tener una mejor comprensión. ¿No sientes? Yo estuve ahí en Bojayá y a mí lo que realmente cuando gobernaba me producía como si me dieran un martillazo en la cabeza eran las masacres. La masacre del Aro, todos los temas relacionados con, bueno, lo de Bojayá, pues a todos nos impactó. Y si uno va a esos sitios, yo no sé si puede que sea la especial, yo siento una sensación como de desánimo, de impotencia, de inhumanidad, ¿no? Hay mucho dolor. El otro día tuve la oportunidad de visitar a Pepe Mujica. Y a mí, la verdad, Candelaria y Aurora, me conmueve la capacidad que tiene Mujica de llegarle a la gente. Y la envidio, porque él tiene algo que lamentablemente los políticos estamos perdiendo en todas partes, que es credibilidad. Y esa credibilidad se la ha ganado siendo coherente en la forma como vive y la forma como piensa. Y él no tiene reparo en hacer las críticas que tenga que hacer cuando no está de acuerdo. Y me acordaba con él de que en una reciente reunión que hicimos en la Argentina, después de oírse 23 discursos, el viejo ya estaba cansado, le dieron la palabra y dijo: yo voy a demorarme 3 minutos para darle la fórmula precisa para superar el problema de la desintegración en que estamos en América Latina. Y es: métanle gente a la integración, métanle campesinos, métanle trabajadores, métanle mujeres, métanle jóvenes, porque solamente la gente es la que le permite un proyecto político sobrevivir. Yo creo que esa es una lección aprendida que lo lleva a uno a pensar en que estar cerca de la gente y estar representando a la gente paga, como dice, ¿no? Poderoso. De acuerdo. Yo creo que con esta frase mega poderosa podemos cerrar. Me voy con muchísimos aprendizajes. Quedo un poco preocupada con mi incapacidad de organización con el tiempo, pero creo que es algo que puedo mejorar. Puedo mejorar mis agendas aprendiendo aquí de mi señor abuelo. Hablamos de un montón de cosas. Creo que mis palabras clave son como la educación y el cuidado. Siempre van a ir de la mano con el servicio y con la gente. Y muchísimas gracias a los dos por este espacio y un placer conocerte, Aurora. Aurora, muchas gracias por venir a este rinconcito personal a compartir estas memorias. Te deseo lo mejor para lo que viene. Si yo volviera a la presidencia, te nombraría sin duda ministra de lo que fuera. Tienes todas las condiciones y eres un ejemplo para que la gente vea en Colombia que estudiar y tener una buena mamá, que por allí la veo, que es la artífice de este prodigio, pues vale la pena. Como yo vivo muy reconocido con mi mamá. Cuando yo llevaba a mi mamá a las reuniones de maestros, que entonces ella se paraba y hacía así, y todo era la líder de los maestros. Los maestros se acercaban y le decían:
caray, la felicitamos. Usted con un hijo presidente, caray, eso es una maravilla. Y ella decía, me quedó faltando, me quedó faltando. Muchas gracias, Aurora, muchas gracias, Cande, y un saludo a la mamá que por allí la veo entre bambalinas. Iremos ya me prometió, ¿no? Vamos a ir allá a Ismina a recorrer nuestros pasos. Y la escuela, Samper, no la debes. Muchas gracias.